Nos quedamos justamente en el cálculo de la suma de cuadrados totales y de cada uno de los factores para A, para B, para C, para D, para E, para F y para G. Ahora, lo que vamos a ver hoy es cómo concentrar la información que obtuvimos en los cálculos en una tabla que se llama ANOVA para el encogimiento de la espuma. En esta tabla, en la primera columna, vamos a poner la fuente de variación, es decir, los factores. Entonces tenemos el factor A, el factor D, el factor F y el factor G, ordenados en la manera en que los presentamos en el diagrama de Pareto. En esta fila donde se encuentra la fuente de variación como el error, vamos a sumar los valores de los factores B, C y E que se consideran como fuentes de error, y vamos a sumar los valores con respecto al resultado de la suma de cuadrados. Y en la última fila vamos a poner la suma de cuadrados totales, de tal forma que en la segunda columna vamos a poner esos valores de la suma de cuadrados. Para A obtuvimos 13.49, para D 7.78, etcétera. Para el error, que es la suma de los valores de la suma de cuadrados de los factores B, C y E, los cuales son 1.16 más 0.775 más 1.19, da un resultado total del error de 3.13 y la suma de cuadrados totales es 29.6. En la tercera columna vamos a obtener los grados de libertad. Como ya lo habíamos calculado en las unidades anteriores, sabemos que, por ejemplo, para el factor A, que se mide o que se trabaja o se estudia en dos niveles, el valor de su grado de libertad es 1. Así para cada uno de los factores. Cada factor tiene como valor en sus grados de libertad 1. Ahora, observen que en el caso, en la fila donde dice que el error, como se están sumando tres factores, entonces se van a sumar esos 3 grados de libertad, ¿sí? O sea, un grado de libertad para cada factor. El grado de libertad para el factor B más el del factor C más el del factor E, los cuales sería entonces da un valor de 3. Ahora, ¿cómo hallamos los grados de libertad de la sumatoria de cuadrados totales? También ya lo habíamos visto en sesiones anteriores. En la unidad anterior decía que del número total de experimentos le vamos a restar 1, ¿sí? Como nosotros teníamos 8 experimentos, a esos 8 le vamos a restar 1 y nos quedamos con 7. O lo que sería lo mismo, si se dan cuenta aquí, ¿cómo se obtiene este valor 7 que tenemos acá? Sumando los grados de libertad de todos los factores, es decir, tenemos 1 más 1 más 1 más 1 más 3, que daría un valor de 7. Entonces, los grados de libertad para la suma de cuadrados totales es la suma de los grados de libertad que se están considerando tanto para los factores como para el error, es decir, estos que tenemos acá. 1 más 1 más 1
más 1 más 3 nos da igual a 7. De esta forma vamos a calcular los grados de libertad, que sería la forma más fácil. Ahora, en la columna donde dice cuadrados medios, los cuadrados medios, ¿cómo los vamos a obtener? Bien, los cuadrados medios los vamos a calcular de la siguiente forma. Vamos a dividir cada uno de los valores de la suma de cuadrados. En este caso, para el factor A sería cuadrado medio es igual a 13.49 entre los grados de libertad, que sería 1. Este es igual a 13.49, que es el que tenemos acá. Observen que como los grados de libertad tienen un valor de 1 para los factores D, F y G, entonces al dividir los cuadrados medios, por ejemplo 7.78 entre 1, nos da el mismo valor, ¿sí? El 7.78 que dividimos es suma de cuadrados, y nos da como resultado el cuadrado medio, que es 7.78. Ahora, para el factor f dividimos 1.70 entre 1 y obtenemos el cuadrado medio de 1.70. Para el caso del factor g, tenemos su suma de cuadrados es 3.5 y lo dividimos entre 1 y tenemos 3.5. Si ustedes quieren verificar el cuadrado medio del error, van a dividir 3.13 entre 3, que son los grados de libertad para el error, y van a obtener 1.04. Bueno, ya vimos entonces cómo calcular los cuadrados medios. Nos vamos a la penúltima columna, que es donde aparece fcalc. ¿Cómo vamos a calcular fcalc? Bien, se los voy a escribir aquí para que puedan ustedes identificarlo. Por ejemplo, vamos a calcular para el factor A. Para el factor A, su fcalc va a ser igual a dividir el valor de sus cuadrados, el valor de los cuadrados medios, que sería 13.49, lo vamos a dividir entre el valor de los cuadrados medios del error, es decir, 1.04. Vamos a ir a la calculadora para que ustedes observen ese valor. Tenemos entonces que el fcalc para el factor A sería dividir
el valor de sus cuadrados medios, que sería 13.49, entre el valor de los cuadrados medios del error, que sería 1.04. Y nos da un valor de 12.971153, etcétera, que redondeado a dos decimales nos quedaría como 12.97, que es el que tenemos acá. Entonces la fcalc para el factor A sería de 12.97. Ahora, ¿cómo vamos a calcular los otros valores de f para cada uno de los factores? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividir, por ejemplo, para el factor d, vamos a dividir el valor de los cuadrados medios, que es 7.78, y lo vamos a dividir entre el valor de los cuadrados medios del error, que es 1.04. Para el factor f, dividimos el valor de sus cuadrados medios, que es 1.70, entre el valor de los cuadrados medios del error, 1.04. Lo mismo vamos a hacer para el factor g. Dividimos 3.5, que es el valor de sus cuadrados medios, entre 1.04, que es el valor de los cuadrados medios del error. Si se dan cuenta, cada uno de los factores, o mejor dicho, cada uno de los valores de los cuadrados medios de cada factor se dividen entre el valor de los cuadrados medios del error, o sea, entre 1.04. 13.49 se dividió entre 1.04 y obtuvimos 12.97. 7.78 se dividió entre 1.04 y obtuvimos 7.48. 1.70 se dividió entre 1.04 y obtuvimos 1.63. 3.5 se dividió entre 1.04 y obtuvimos 3.365. Entonces estos valores que obtuvimos aquí en esta columna los vamos a comparar con los valores de f, o mejor dicho, con el valor de f que vamos a obtener de la tabla, que para este caso observen que se está trabajando con un nivel de confianza alfa de 0.1, ¿sí? 0.1, lo cual equivale a obtener un valor de 1 menos alfa de 0.90. Con esto nosotros vamos a ir a la tabla para encontrar el valor de f, ¿sí? Entonces aquí se está considerando el nivel de confianza de 0.10 y observen que está dado primeramente para un valor de primeramente de B1. B1 es igual a 1. ¿Qué es este B1? Es el grado de libertad que encontramos en el numerador. Y para una B2 igual a 3, que corresponde a los grados de libertad que tenemos en el denominador cuando calculamos el valor de fcalc. Recordemos que dividimos los cuadrados medios entre el valor, los cuadrados medios de cada factor entre el valor de los cuadrados medios del error. Entonces, cuando digo
B1, que es igual a 1, son los grados de libertad del valor que se consideró en el numerador, es decir, el valor de los cuadrados medios de cada factor que tienen un grado de libertad 1, por eso se pone B1 igual a 1. Y el B2, que es 3, es el valor de los grados de libertad que se consideró para el valor del error que se coloca en el denominador al momento de dividir para calcular la f, ¿sí? La f de esta columna, o los valores de f para cada factor de esta columna que les estoy señalando. Entonces, para este caso, el nivel de confianza es 0.10 con un valor de B1 igual a 1 y un valor de B2 igual a 3. Y de esta forma nosotros lo vamos a buscar en la tabla. Vamos entonces a la tabla de valores de la distribución f de Fisher, y tenemos entonces que 1 menos alfa es 0.90, lo que les comentaba, que los grados de libertad, el nivel de confianza es 0.10 o 0.1, donde el valor de B1 son los grados de libertad del numerador, o sea, para nuestro caso es 1, ¿sí? Entonces, tenemos B11, que corresponde a esta columna que les voy a señalar aquí en este sombreado azul. Esta columna es la que vamos a tomar para el caso de B1. Ahora, para el valor de B2, que nos indica que son los grados de libertad del denominador, que para nuestro caso tiene un valor de 3, entonces vamos a tomar la fila número 3 para la columna 1. Entonces el valor que obtenemos es este, observen, 5.538, que redondeado quedaría como 5.54, que es el que tenemos acá, ¿sí? Entonces la f obtenida de la tabla es 5.54. Y ahora lo único que vamos a hacer para realizar nuestra conclusión es comparar cada uno de los valores de f calculados para cada factor, compararlos con el valor de f que tomamos de la tabla. Entonces, observen aquí, por ejemplo, el valor de la f que calculamos para el factor A es 12.97, que es mayor al valor que obtuvimos de la tabla, lo cual indica que el factor A es significativo de acuerdo a las reglas de la estadística. Entonces, el valor de el factor A es significativo. Ahora pasamos a comparar el valor de f para el factor A, que es para el factor D, que es 7.48, y observamos que también es mayor al valor de la f que obtuvimos en la tabla. Entonces el factor D también es significativo, ¿sí? Observen que para el factor f, que tiene un valor de 1.63, no se cumple que sea mayor a la f al valor de f que obtuvimos de la tabla. Por lo tanto, el factor f no es significativo, ¿sí? Tampoco lo sería el factor g. Sin embargo, ahorita que revisemos las conclusiones, vamos a observar por qué se considera como significativo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto ya hicimos las comparaciones y ya determinamos cuáles son los factores que son significativos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a nuestra conclusión. Dice, con base en la comparación de la f-calc y la f obtenida de la tabla, los factores significativos, es decir, los que definen el encogimiento de la espuma, son los factores A y D.
Sin embargo, si el valor de f calculado de un factor es mayor que 2, observen aquí que el criterio que están tomando es que el simple hecho de que el valor de la f de ese factor sea mayor a 2, se va a tomar como significativo. Por lo tanto, ¿quién cumple este criterio? Lo cumple el factor g, que aunque no es mayor a la f, al valor de f obtenido de la tabla, o sea, 5.54, aunque no es mayor a 5.54, es mayor a 2, entonces tiene el suficiente valor como para considerarlo significativo. Por lo tanto, vamos a regresar a la conclusión. Dice, aunque sea menor que f obtenida de la tabla, se recomienda que ese factor se asuma como significativo. Por tal razón, el factor g cae dentro de la categoría de significativo. Observen también que por razones analíticas se vio la oportunidad de agrupar los factores b y c para que tomaran el papel de factores de error. Se decidió así hacerlo porque cuando se formuló la tabla de respuesta, así como el diagrama de Pareto, tales factores se identificaron como no significativos. Entonces, ¿de dónde viene la decisión de dejar como no significativos, es decir, como fuentes de error a los factores B, C y E? Viene del análisis que hicimos de la varianza y del Pareto, de este que tenemos acá. Observen que son las barras que no fueron, no se les dio ningún color. Entonces, que corresponden a los factores E, B y C, a esos se les toma como no significativos, mientras que observen que aquí, de acuerdo a los resultados que obtuvimos en el diagrama de Pareto, se está tomando como significativo el factor A, el factor D y el factor G. Por lo tanto, se desecha el factor F. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los factores significativos de nuestro estudio? El factor A, el factor D y el factor G. ¿Cuáles son esas fuentes de error o factores que se tomaron como fuentes de error? El factor E, el factor B y el factor C. ¿Sí? Entonces, con esto concluimos esta segunda parte de la sesión.